Días muchachos, buenos días muchachos. Primero quiero agradecerles por el día de ayer, por el tema de la clase. Entonces, la clase de ayer íbamos a ver todo el tema de el manejo de la liquidación para conocer cómo es que nos cobran las aerolíneas. Si ustedes recuerdan, en la clase antepasada vimos todo el tema de transporte aéreo, vimos las aerolíneas, la crisis que están viviendo, pero las aerolíneas cobran de una manera especial. No solamente cobran por el peso, sino que cobran por el que sea mayor, por el peso que ocupe la mercancía en los aviones o por el espacio que le ocupan en los aviones. Entonces ellos, dependiendo de cuál sea mayor, ellos por ahí es unidad de cobro. Las aerolíneas tienen tanto aviones de pasajeros como de aviones cargueros. En Colombia casi siempre se manejan todas las cargas en aviones de pasajeros y no se pueden pallets que sean muy grandes, es decir, hablamos que sean hasta máximo pallets de 2.5 metros. Ya después de ahí hay que validar directamente con la aerolínea. Se considera carga general a la que se puede apilar y remontar. Hay mercancías que no se pueden ni apilar ni remontar, por lo que esas declaraciones hay que dárselas a la aerolínea. Siempre que vamos a instruccionar una carga, nosotros como exportadores o como los dueños de la mercancía, vamos a saber cómo la vamos a poder embalar de la forma correcta y adicional cumplir con los parámetros que tenga la aerolínea que vayamos a manejar. Cuando estamos manejando pallet, es muy importante que los pallets lleven esquineros, es decir, una cosita de cartón que se le pone alrededor de los pallets para que el avión no se vaya a rayar. Muchas aerolíneas, si la mercancía no tiene esos esquineros, pues pueden dejar la mercancía para un próximo vuelo hasta que se le pongan esos esquineros. Entonces, cuando tengamos la carga, ahí vamos a saber cuáles son las dimensiones del pallet y la aerolínea hasta cuándo no la va, pues va a permitir que la manejemos y si nos cobra una tarifa especial ya porque la carga sea muy grande. Cuando las cargas no se pueden voltear o no se pueden girar o tienen que ir de una manera específica, esas cargas van a tener una tarifa especial, digamos que un recargo adicional porque no se considera carga general, sino que ya se considera como una carga especial. En Colombia, como les decía, pues no se manejan mucho el tema de los cargueros, son pocas aerolíneas las que manejan el tema de los cargueros. Como ustedes saben, las tarifas aéreas están altas tanto para importación como exportación porque el flujo de aviones no está siendo de la misma manera. Es muy importante también saber que no todas las cargas que van aérea tienen que ir paletizadas. Eso depende del tipo de producto que estemos manejando. Perdón, del tipo de producto que estemos manejando y los requerimientos del exterior. Por ejemplo, por el aeropuerto de Pereira, como solamente tenemos Copa para el manejo de las exportaciones, que por cierto empezó a operar otras exportaciones a partir de esta semana y Copa empezó a operar esta semana a partir de Pereira otra vez para vuelos internacionales, acá no hay un escáner muy grande. Entonces, digamos que el pallet máximo que se puede manejar por Pereira es como de 1 metro. Lo que se recomienda para exportaciones por Pereira es que se manejen cajas sueltas, es decir, que el cliente despache cajitas sueltas. Cuando el cliente despacha estas cajas sueltas, es muy importante que esas cajas vayan sonchadas y minipeladas. Minipeladas es con ese plástico blanco, transparente, porque como esos hacen un cambio de avión y van a estar en una bodega, pues para evitar que de pronto la mercancía se dañe, se moje, le pase algo así. Entonces, por eso es como tan importante ponerlas ese soncho y ese vinipel. Dependiendo del tipo de producto, pues entonces la UNA también a veces nos da recomendaciones cuando son líquidos, que se manejen en galones de tantos kilos o en tambores de tantas dimensiones. Entonces, por eso es como tan importante conocer el producto, cómo lo voy a empacar y también al momento de solicitar una tarifa o una cotización, pues conocer cómo para que sepa cómo es el manejo, porque si nosotros no damos todas esas especificaciones, pues cuando la carga llegue finalmente a las bodegas de la aerolínea para ser entregadas para importación o exportación, pues la aerolínea tiene la potestad de rechazarlas. Si la rechaza, pues no las va a montar en el vuelo y se nos puede empezar a generar un sobrecosto por bodegajes en la aerolínea. Entonces, por eso es como tan importante conocer bien cuáles son las características de la carga. Las aerolíneas, como les decía, cobran por el que sea mayor, el peso o el volumen. Entonces, como nosotros no podemos comparar peso con volumen, ellos tienen una medida. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar, primero, cuál es el peso bruto de mi carga y segundo, cuál es el volumen.
Al momento de tener el volumen, la naviera siempre, la aerolínea siempre va a cobrar por una constante, que es 1,66.66. Entonces, al momento de tener ese volumen y multiplicarlo por 1,66.66, me va a dar el volumen, el kilovolumen o el volumen, el kilo volumétrico, para yo poder hacer la comparación y saber por cuál me van a cobrar, si por espacio que ocupa en el avión o por realmente el peso de la mercancía. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo para que sea mucho más claro. Entonces, se están importando 9 carretes de tela. Para cada carrete tiene un peso aproximado de 450 kilos. Y las siguientes dimensiones. Entonces, tiene 4 carretes que miden 1,30 metros por 1,30 por 90 centímetros. Y los restantes tienen una dimensión de 1,40 por 1,30 por 85. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar cuántas unidades son y cuál es el peso. Entonces, yo sé que vamos a importar 9 carretes y cada carrete pesa 45 kilos, es decir, 450 por 9, es decir, que la mercancía me pesa 4.050 kilos. Después tengo que hallar el volumen de la carga. Entonces, ¿cómo es el volumen de la carga? Las dimensiones las multiplico. Como estamos hablando de metros, por eso digo que es 1,30 por 0,90 por 1,30. Es decir, que cada carrete de esos 4 que voy a traer tiene un volumen de 1,521 metros cúbicos. Y como voy a traer 4 unidades de esas, es decir, que esos 4 carretes tienen un volumen total de 6,084 cbm. Después me dicen que los restantes tienen otras dimensiones, es decir, los otros 5 carretes. Tomo otra vez las dimensiones, es decir, que me da 1,547 por 5 me da 784. Es decir, que el volumen total de la carga es la suma de esos dos resultados y me da 13,954. Ahora, ese 13,954 lo multiplico por 1,66.66, es decir, que la carga es más pesada que voluminosa, o sea, es más lo que me ocupa en el avión, que es más el peso que lo que ocupa. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo y hagámoslo. Entonces, me dice, se exportan 45 cajas de 80 por 40 por 50 con jeans para dama y cada caja tiene un peso aproximado de 35 kilos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Como les digo, primero hacer el tema, ¿cuál es el peso bruto de mi carga? Es decir, que tengo que decir 45 por 35, esto me da 1.575 kilos. Pues mi carga pesa 1.575 kilos. Después me dicen, ¿cuál es el volumen de la carga? Entonces yo tengo 45 cajas por, primero tengo que hacer el volumen de una caja. Entonces, 0,80 por 0,40 por 0,50. Es decir, que el volumen de una sola caja me da 0,80 por 0,40 por 0,50. Sí, perdón. 0,50 es igual a 0,16. Eso me da una sola caja y como son 45 por 45 es igual a 7,2 cbm. Es decir, que el volumen de toda mi carga es, el peso bruto es 1.575. El volumen es 7,22. Pero como yo no puedo comparar estas dos medidas porque estas son metros cúbicos y esta kilos, entonces es decir que cojo 7,2 por la constante de las aerolíneas, que es 1,66.66, y esto es igual a 7,2 por 1,66.66. Es decir que me da 1.166. Es decir, que es 1.163 kilovolumen. Es decir, que esta carga es más pesada que voluminosa, pero tienen, digamos que están muy cerquitas el espacio que ocupan a lo que pesa la carga. Que es muy importante saber cuáles son las unidades de medida, porque, por ejemplo, más que todo Estados Unidos es uno que da muchas medidas en pulgadas o en inches y en libras. Casi todo el mundo pues la da en kilos, en centímetros, ellos sí las dan
en inch en 100 pulgadas. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es diferente si yo multiplico el flete me valga $2 por 1.500 que por 1.166. O si el caso contrario fuera que la carga fuera más voluminosa, entonces es diferente. Voy a estar desfasada casi en 400 kilos, lo que puede generar pérdida para nosotros. Eso pasa mucho cuando la gente trae por DHL o por FedEx que no tienen en cuenta que las líneas va a poner más por lo que ocupen que por lo que pesen, entonces muchas veces se desfasan y digamos que no tienen en cuenta como este tema de costos. Entonces por eso es como tan importante conocer cómo se maneja esa parte, cómo cobran las aerolíneas. Las aerolíneas siempre van a dar una tarifa por el flete y adicional a veces van a poner unos recargos como el combustible, como el AMS, que son todas las cargas que van por Estados Unidos porque es un recargo de seguridad. Entonces, dependiendo de la ruta o de la aerolínea que utilicemos, pues va a ser la tarifa. Casi siempre las tarifas aéreas van a escala, es decir, van para más de 50 kilos, para más de 100, para más de 300, para más de 500 y ya cuando son más de 1.000 kilos se pide una tarifa especial. Algunas rutas sí manejan unas tarifas flat, es decir, unas tarifas estables, no importa si usted despacha 5 kilos o si despacha 100 o 200 o 500, pero eso se da casi siempre en rutas de importación, no en rutas de exportación. Tengamos en cuenta que, como les digo, de Colombia salen muy poquitos cargueros y muchas de las cargas que van para Europa o que vienen de Europa se escala por Estados Unidos. Muchas hacen solamente ¿cómo se llama? Escala en Miami o en Atlanta. Entonces llegan Bogotá, Atlanta, Bogotá, Miami, y de ahí ya viajan a Europa. Hay algunas que son rutas directas, pero o rutas directas a Europa, pero hacen la escala, por ejemplo, en España, y de España pasan a Alemania, o a Austria, o a Bélgica, dependiendo cómo sea la ruta. Entonces, es muy importante como tener en cuenta eso, porque no que signifique aéreo, signifique que va a llegar mañana, no. Siempre se toman, a menos de que esté a Estados Unidos, o Perú, o Chile, pero actualmente, con el tema de la pandemia, casi todos están haciendo escala o en Miami o por ejemplo las que viajan con la TAN hacen escala en Chile y después siguen pues como perdón, su destino final por la coyuntura que tenemos actualmente. Se espera que para el próximo año, más que todo a Bianca, que es una de las aerolíneas que le está pegando más fuerte al tema del manejo de la vacuna, entonces sí se esperan que las tarifas aumenten un poquito y en las tarifas a ellas también se ve el tema de temporadas. Por ejemplo, cuando es el 14 de febrero en Estados Unidos, como ustedes saben, de Colombia se exportan muchísimas flores, entonces siempre le va a tener prioridad el tema de las flores. Entonces, por ejemplo, las tarifas en febrero a veces suben, pero suben un poco, pero el problema no es que suban, sino poder obtener como espacio en el tema de los aviones, porque siempre le van a dar prioridad a las flores o a la carga presera que necesitan que salga inmediatamente. Entonces, así es como se maneja todo el tema aéreo. Esto es lo que hay que tener en cuenta, como les digo, dependiendo del tipo de carga, dependiendo del tipo de aerolínea, dependiendo de la ruta que vayamos a manejar. Pues también entramos a validar con la aerolínea cuáles son las medidas máximas, cuáles son las medidas mínimas. Como les digo, no siempre es obligación manejar un pallet. Se maneja en un pallet cuando se maneja por aeropuertos como Bogotá por tema de comodidad, pero también hay que tener en cuenta que ese pallet primero tiene que llevar, la madera tiene que ser certificada, tiene que tener la certificación y la fumigación para exportar y segundo, pues tiene que cumplir con los requisitos que diga el tema de la aerolínea. Por Pereira, digamos que es mucho más fácil el proceso de antinarcóticos y como les digo, por Pereira se utiliza más que todo cajas, que sean cajas bonitas, seguras, porque es que también a veces hay unos clientes que sacan unas cajas que hagan el favor. Entonces, digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta. En la plataforma les van a quedar 5 ejercicios donde ustedes me van a decir el peso total de la carga, el volumen y el peso, el volumen y el volumen y el kilo volumétrico. Y si tienen cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me escriben al WhatsApp y la próxima clase lo revisamos. Cualquier cosa que necesiten, muchachos, con mucho gusto. Y les voy a mandar una invitación de una capacitación que va a hacer a Bianca por todo el tema del manejo de la vacuna para el que pueda asistir.
Cualquier cosa que necesiten, igual me dejan saber. Muchísimas gracias.